Bienvenidos, bienvenidas al primer episodio del podcast Núcleo Talent Circle. Hoy hablamos en este primer episodio de talento y liderazgo en contexto de transformación con Eva Roca, que es Talent Director en Schneider Electric. Eva, muchas gracias por estar aquí en esta primera edición, en nuestro rincón de Núcleo Talent. Es un placer recibirte aquí hoy. Igualmente, gracias a ti, Tiago. Bueno, nosotros empezamos directamente con el tema y hoy, como he dicho, vamos a hablar de talento y liderazgo en este contexto de transformación. El 80% de las empresas saben que es importante, que es clave el tema de la transformación, pero solo el 30% siente que tiene el liderazgo preparado para esos momentos y para gestionar el talento en estos momentos de cambio. Eva, vamos a hablar de ello hoy. A mí me gustaría que pudieras presentarte para quien no te conoce y que entonces ya te haré algunas preguntas sobre este tema. Muy bien, pues ante todo gracias, Tiago, por invitarme a este podcast tan chulo que estás montando, tiene muy buena pinta. Yo soy Eva Roca, pues una persona que estudió económicas, y lo digo porque estaba predestinada a trabajar en el mundo de la banca. Y por casualidad y la magia un poco de las casualidades me metí en el mundo de los recursos humanos y me apasionó tanto que ya no pude salir de ahí, ¿no? Llevo 20 años en el mundo de las personas y creo que pues, cada vez con más ilusión y con más enchufe para afrontar los retos que nos presentan. Creo que todo el paradigma en el que nos enfrentamos como organizaciones y en recursos humanos, porque hay un montón de cosas que cambian a una velocidad tremendísima y justamente es desde la parte de personas que podemos ser capaces de ayudar y acompañar a las organizaciones a cumplir los objetivos. Entonces es que me encanta, no podía estar en otro sitio. Es increíble porque compartimos formación, también soy un economista, ¿Sí? Empecé como auditor financiero en Deloitte, convertido a las personas. Entonces yo creo que esta conversación va a ser súper interesante, aparte que hablamos de un tema también que mezcla la parte de transformación con la parte de la gestión de personas. Tienes 20 años de experiencia, has pasado por empresas desde startups a empresas corporate con muchos recursos también. En estos 20 años seguro que hubo algún momento, o espero que lo haya, aparte queremos hacer estas entrevistas basadas en la experiencia de nuestros entrevistados. ¿Cuál fue ese momento de tu carrera que cambió tu perspectiva de alguna manera, sobre todo a nivel de gestión de talento? ¿Existe ese momento? ¿Hay un antes y un después? ¿Algo pasó? Bueno, yo creo que más que un momento son reflexiones, ¿no? Vale. Como decías, yo creo que mi etapa se divide en dos grandes capítulos. Uno es el del mundo más startup, scale-up, como dices tú, y el segundo es el de la gran corporación. Lo que tienen en común es que el punto de inflexión es el de poder aportar y contribuir, ¿no? Vale. Cuando crees que estás en una organización no para hacer lo que dice una job description o lo que dice un puesto, Sí. sino para aportar más allá, contribuir y generar un impacto, creo que es cuando te das cuenta del potencial que existe en los equipos de personas que son capaces de tener una mirada estratégica respecto al talento. Y en eso me refiero a el punto de poder estar en una compañía donde la gestión del talento sea estratégica, y claro, en Schneider Electric lo es, y en la compañía en la que estaba anteriormente también lo era, para que los retos del negocio sean sobre todo un tema de que las personas marquen la diferencia. Total. Entonces yo creo que la oportunidad de contribuir e impactar es la base a poder generar profesionales de personas que creen en lo que hacen. De hecho, claro, esa transformación depende mucho de las personas, ¿no? Esos momentos de transformación. Y es curioso porque normalmente cuando pensamos en transformación asociamos mucha tecnología, ¿no? A innovación, y la innovación viene con la tecnología. Pero al final el motor de la transformación son las personas, ¿no? Y cómo deben de evolucionar los líderes para poder acompañar esa transformación. Porque entiendo que tú, cuando has visto que tienes esa contribución importante en la empresa, también depende mucho del liderazgo que existe en la empresa y del espacio que te dan, más allá del que puedas coger, ¿no? ¿Cómo pueden evolucionar los líderes para dar esa importancia a las personas para poder sostener y potenciar esa transformación?
Pues muy buena pregunta. Es la clave. Voy a empezar por una frase que no es mía, es de un profesor de Oxford que se llama Oliver Vendetti, que dice que el liderazgo es el arte de ayudar a transformar a los equipos, ¿no? Y eso lo vinculo con la importancia de que la gestión del talento sea estratégica en una organización, como pues teniendo un liderazgo que sea transformacional, ¿no? Exacto. Tal y como lo percibo desde mi puesto actual y tal y como entiendo la complejidad del mundo que nos rodea, todas las compañías, absolutamente de manera transsectorial, estamos abocadas a tener que afrontar cambios que son transformaciones, cambios profundos, ¿no? Transformación digital, número 1, transición energética, bien, que viene vinculada por normativas y que tienen que ocurrir. Sí. Y transformación cultural. ¿Cómo se dan estas tres? Pues porque si no hay transición energética si no hay transformación digital, sí, y no hay transformación digital si no somos capaces de crear, primero, un liderazgo capaz de entender y construir a los equipos del futuro y unas organizaciones que pivotan su diferencial en la gestión del talento, ¿no? El 85% de las compañías europeas, según el último informe de la Comisión Europea, evidencian que confirman que tienen dificultades para encontrar el talento que necesitan, sí, para abordar sus transformaciones. Entonces ya no estamos hablando tanto de que si faltan tantos profesionales del sector IT para las posiciones que marcan... No, se trata de habilidades. Y sí, en esa transición hacia las habilidades es donde creo que hace falta tener un estilo de liderazgo que, primero, desarrolle los equipos y los prepare para lo que va a venir. Ya no por lo que sepan, sino por las habilidades que les van a ayudar a afrontar mejores los retos del futuro. Unos líderes que tengan una visión estratégica. Hay que entregar resultados, pero hay que construir el futuro. Para mí eso marca la diferencia entre un gestor, un manager o un buen líder. Es capaz de llevar a los equipos y visionar el siguiente punto. Y la cultura. Cultura, valores como un elemento central y como palanca de transformación, porque la estrategia se construye en un PowerPoint, lo sostiene todo, pero la cultura y los comportamientos es lo que hace la diferencia, ¿no? Entonces yo vinculo un poco estas tres transformaciones en cuanto a los retos a los que nos enfrentamos cualquier compañía en cualquier sector, y segundo, pues porque creo que de verdad las compañías que van a tener éxito son aquellas que abordan el talento de una manera diferencial. Pues hablemos de esos retos, porque al final las empresas muchas veces saben que tienen que transformarse, pero no siempre lo logran, ¿no? ¿Qué tres desafíos son los principales en la gestión de talento que tú ves en las empresas? Bueno, podríamos simplificarlo en dos, Venga. La gestión y el compromiso. No me gusta hablar de retención, ¿vale? Entonces, sí, podríamos hablar de la atracción, por un lado, que creo que tiene mucho que ver con la oferta y la demanda, pero a mí me gusta verlo desde una perspectiva de cómo podemos construir a los profesionales del futuro. ¿Y cuáles son los retos? Porque al final en la competición del talento pues podemos estar casi todos en marcar una marca empleadora diferenciadora, en ser transparentes, en tener una cultura visible, en tener gamificaciones y experiencias de candidato así como súper chulas y fancy. Yo creo que ahí estamos todos. Pero ¿cuál creo que es el principal reto de marcar la diferencia? Es estar cerca del origen, ¿dónde se genera el talento? El talento se genera en las universidades, en las escuelas de formación profesional, que es una asignatura muy pendiente por aquí, y luego el otro gran punto pendiente, y tú y yo que somos papis podemos estar de acuerdo, es en fomentar vocaciones tecnológicas en aquellos niños y niñas que hoy están en segundo, tercero, cuarto de primaria. Para mí ese es uno de los puntos. Retos es cómo construir el talento que competitivamente las compañías van a necesitar en el futuro. Y eso lo vinculo también a la parte de género, porque creo que cada vez más hablamos de la brecha digital, que es la que evidencia la necesidad de tener más profesionales en el mundo IT, pero si eso además no lo acompañamos de fórmulas que incentiven que más chicas, que más mujeres
tengan un perfil profesional en el mundo tecnológico, no podremos revertirlo, ¿no? Si somos un 50% de mujeres y un 50% de hombres, ¿cómo cubrimos ese gap? Pues hay uno que es el lógico y natural, que es el fomentar las vocaciones tecnológicas o despertar o acelerar en un lado. Y luego el otro gran bloque es el de comprometer, el retener, ¿no? Comprometer, enamorar, y yo creo que es afrontar la diversidad cognitiva como un elemento cultural de las organizaciones, porque al final nosotros tenemos un compromiso, y luego igual te cuento algún detalle, ¿no? Pero tenemos un compromiso de diversidad de género firme, está comunicado a los accionistas, todos los managers tienen un compromiso de comprometerse a incorporar un 50% de mujeres, tener un 40% de managers y un 30% en el comité de dirección, pero siempre decimos lo mismo, talento no tiene género, el talento no tiene edad, el talento no tiene raza, ¿no? Entonces tener una propuesta que sea diversa e inclusiva, ¿para qué? Para ayudar a incorporar o a desarrollarse a las personas desde su autenticidad y su potencial creo que es lo más de las más tops que se pueden hacer. Es verdad que luego al final cada compañía decide cómo lo articula, ¿no? Pero que para mí ese es uno de los puntos. Y luego también empezar a abordar la diversidad generacional desde una perspectiva tanto de las nuevas generaciones como de las generaciones más senior, ¿no? Ese talento senior que pervive en la organización y que es súper comprometido, es súper leal y que de alguna manera puede pensar o puede sentir que está desfavorecido respecto a generaciones más jóvenes. ¿Por qué? Yo creo que si las organizaciones no somos capaces de entender que todo el talento que necesitamos no lo vamos a poder contratar, hay que desarrollarlo desde dentro de la organización y hay que potenciar esas personas que han crecido en la organización, que saben muchísimo, que han contribuido muchísimo y que pueden seguir aportando, ¿no? Entonces, creo que por un lado la atracción que decíamos, creo que pasa por la parte de generación de talento del futuro, ir al origen, y la parte de comprometer y desarrollar desde una autenticidad que se aborda desde la diversidad cross edad, generación, todo. Muy bien. Nos has dado muchísimas pistas de cómo va a evolucionar el liderazgo y la gestión de talento. Te invito ahora a hacer un poco de futurología y de decir cuáles crees que pueden ser las tendencias para los próximos años a nivel de liderazgo y gestión de talento. De forma muy breve, ¿qué tendencias ves para los próximos años, si te atreves? A ver, futurología. Yo puedo... Creo que, como decía, igual me repito un poco, pero la clave está en preparar a las organizaciones en dos vías. La primera es tener un liderazgo transformador que sea capaz de construir esos equipos del futuro. ¿Sí? Y esos equipos del futuro para mí pivotan en tres objetivos. El primero es desarrollar los equipos, desarrollar a los mejores equipos, que sean capaces de adaptarse y de comprender que todo puede cambiar de un día para otro, que tenemos competidores conocidos y competidores desconocidos y competidores que todavía ni siquiera han aparecido. Exactamente, porque cada vez los ciclos son más cortos y todo cambia más rápidamente. Son más cortos. Tenemos disrupciones y grandes cambios que tienen alteraciones en el mercado, como puede ser las crisis que se generan a nivel de geopolítica o económicamente, las crisis de Ucrania, de las primeras materias primas, cambios en gobiernos que tienen también impacto geopolítico. Eso tiene un impacto en la respuesta que deben tener las organizaciones y cada vez más rápida, ¿no? Entonces, una gran corporación no puede permitirse tomar mucho tiempo en tomar decisiones. Yo creo que es lo guay, lo chulo de Schneider Electric, que decimos, es como somos 160.000 empleados en todo el mundo, somos una compañía que cotiza en bolsa muy sólida, muy madura. Es como transatlántico, pero que es capaz de adaptarse a las necesidades del mercado constantemente. Eso por un lado. Y luego creo que pues ese estilo de liderazgo no se basa en el saber, sino en el ser. ¿No? Nosotros hemos
hemos capaces de contribuir a esa política de inclusión, la que te decía, 50-40-30, en zona ibérica, en la compañía en la que estoy, ¿no? El 40% de las mujeres, de las managers, hoy son mujeres. Y eso es gracias a que hemos sido capaces de enfocarnos en el potenciar y en las habilidades de liderar y de ayudar a los equipos a transformarse por cómo son sus habilidades soft y no por lo que saben, ¿no? Exacto. Entonces, para transitar del modelo del saber, de la experiencia, del conocimiento, que suma, pero que en un líder transformador tiene que ser el ser y el saber desarrollar a los equipos, pero no el tener todo el conocimiento, porque hoy en día el conocimiento está hiperdemocratizado y está en todas partes, ¿no? Genial, muchas gracias. Ahora, Eva, te voy a hacer unas preguntas así cortas, al estilo ping-pong, ¿vale? Preguntas cortas, respuestas rápidas. Los líderes, que hemos hablado aquí un poquito de líderes, ¿se nace o se hace el líder? Los dos. ¿Vale? El líder es actitud. Entonces, creo que no se puede blanquear el liderazgo bajo ningún concepto ante actitudes que no lo acompañen, pero creo que un líder que se trabaja, que tiene reflexión, analítica, autocrítica y que se le ocurra y entiende cuál es su responsabilidad y su rol para ejecutarlo, puede hacerlo. Muy bien. Lo más difícil de gestionar talento en un entorno de transformación, ¿qué es? La resistencia al cambio. Siempre está ahí, ¿no? De ahí ser necesario buenos líderes, ¿no? Para poder llevarlo a cabo. Bueno, nosotros hemos estudiado que siempre hay un grupo de early adopters y son aquellos promotores del cambio, ¿no? Si en una gestión del cambio con un grupo de líderes nos enfocamos en los laggards que decimos nosotros, que son los resistentes al cambio, pues nunca cambiarás nada, ¿no? Porque solo te enfocas en la queja. Pero la resistencia al cambio, salir o ampliar la zona de confort en el ser humano, pues es lo que cuesta. Necesitas empujarte en aquellos valientes cabezas de pelotón que son capaces de empujar y hacerte empujar al resto. Y antes hemos hablado de skills, hard y soft skills para el futuro del liderazgo. ¿Cuáles destacarías? Yo creo que las soft skills son la clave de la receta mágica. Ahora bien, sé que tu público, hay mucho techie y mucha empresa tecnológica y también es cierto que hay profesionales que requieren tener una cierta de conocimientos, pero si no se complementa de una parte soft, creo de verdad que la diferencia entre un buen profesional o uno que hace la diferencia está en las soft skills. Además que cada vez más tecnología está presente en el día a día y es más accesible, con lo cual se convertirá en un commodity y lo que marcará la diferencia son esas soft skills, precisamente, ¿no? Sí. Muy bien, pues aquí se acaban las preguntas rápidas, ya viste lo rápido que es, pero nos vamos a otro apartado también muy interesante que es el de mitos o ideas preconcebidas, ¿no? Mitos versus realidad. Las generaciones jóvenes no quieren el compromiso. ¿Mito o realidad? Yo creo que las generaciones jóvenes están muy comprometidas con las causas. Esa es la diferencia. Creo que han vivido en un contexto convulso, cambiante y que probablemente han aprendido a manejar el cambio de manera muchísimo más natural, ¿no? Entonces, creo que las nuevas generaciones, la clave es que tienen que trabajar con una causa y un propósito al que se deben. Eso es lo que les compromete con el proyecto. Y si no están dispuestos a cambiar, eso es lo que tenemos que entender las organizaciones, que la vinculación viene por el propósito personal con el propósito de compañía. Cosas claras y una coherencia también, quizás lo que buscan. Segundo mito, lo más difícil de gestionar el talento segundo mito es los líderes deben saber todas las respuestas. La democratización del conocimiento es una de las mayores evoluciones de la sociedad. Sí. Nos petaría la cabeza si tuviéramos que saberlo todo. Y además yo creo que un liderazgo transformador tiene que venir también de una actitud humilde, que sepa decir que no sabe algo y que además pueda enfrentarse a las dificultades que vienen de un equivocarse, de un aprender sobre el error, todo eso lo que nos lleva a entornos mucho más seguros, confiables, a fomentar la innovación también, ensayo-error, experimentar. Sí. Entonces, el saber no es el poder. De hecho, hay un libro que es Las 5 disfunciones de un equipo, ¿cierto? En que se destaca precisamente que en la base de los equipos sólidos está la confianza y la confianza empieza cuando el líder demuestra vulnerabilidad, cuando se humaniza, ¿no? Así que es clave, ¿no? 100%. Tercer mito, los equipos híbridos no son tan productivos.
¿Qué te parece? Híbridos te refieres con trabajo remoto y presencial. Sí. ¿No son tan productivos? Son productivos. Pues nosotros tenemos un modelo híbrido y lo teníamos ya desde antes del COVID y creo que uno de los elementos que no hemos mencionado aquí, pero que va muy de la mano de la capacidad de conciliar y flexibilizar para poder estar en un entorno más equilibrado. El talento, la experiencia del talento es fundamental. A mí no me gusta hablar de experiencia de empleado, hablo de experiencia de talento. El talento ha aprendido a que si le das la confianza y trabaja por resultados y objetivos, es capaz de entregar mejor adaptándose a sus necesidades. Entonces nosotros en Schneider Electric tenemos un modelo híbrido. Te digo, hay personas que vienen todos los días porque les encanta ir a la oficina. Y hay personas que, como yo, por ejemplo, pues que tengo una vida personal en la que necesito acomodarme, acomodar, ¿para qué? Para poder rendir mejor en el trabajo, para poder estar más presente, para poder hacer mis cosas. Y yo voy entre 2 o 3 días a la oficina y el resto trabajo desde casa. Y creo que ir a la oficina tiene que tener una razón de ser, un propósito, y que si la cultura que hay detrás es de confianza, de respeto, de entregar resultados claros, trabajas igual de productivo en un entorno que en otro. La clave está en el modelo que hay detrás. Confianza, confiabilidad, respeto y con las cosas súper claras. El modelo se puede adaptar al talento que tienes, pues más a gusto estarán todos y mejor funcionarán las Claro, cosas. one size doesn't fit all. O sea, creo que la clave está en el equilibrio y en que se pueda adaptar a las personas. Y vivimos en la realidad de la hipercustomización, ¿no? Y de al final dar lo que a cada uno le hace sentir especial también, ¿no? Pero bueno, hay que construir esa confianza y a veces es más un fallo de la empresa que probablemente del profesional, ¿no? Bueno, y de la empresa o de los managers, ¿eh? Ahí sí, de nuevo, claro, la empresa son las personas que la dirigen, en realidad. Exacto, por eso es tan importante que el liderazgo transformador del que hablábamos sea el que haga de catapulta para que todos los mensajes lleguen a una organización de la misma manera, ¿no? Entonces, creo que no nos podemos permitir o plantear tener líderes que no empujen los mensajes de la organización, porque te matan la cultura. Tenemos un montón de ideas en estos minutos que llevamos hablando, pero nos vamos acercando al final. Vamos a intentar resumir lo que hemos dicho y me gustaría que pudieras decir 3 tips, 3 consejos para esos líderes que se enfrentan a esta transformación a sus empresas. ¿Qué consejos les darías? ¿Qué consejos de oro les darías a estos líderes? Bien, pues desde mi humilde opinión y experiencia, creo que la valentía es una de esas cualidades que hoy en día hacen falta, porque los modelos de éxito y que funcionan, ¿para qué cambiarlos? Es una de las preguntas, ¿no? Paradigmas, ¿para qué cambiar algo que funciona? Pues creo que debemos plantearnos que en este momento convulso de muchísimo cambio y de transformación profunda, el liderazgo tiene la clave. Y el liderazgo no puede escoger entre entregar resultados, hacer que las cosas ocurran, porque la organización depende de eso, o entre transformar y visionar el futuro de manera estratégica. Tenemos que conseguir que los líderes convivan en los 2 modelos, entregar resultados a la vez que son capaces de transformar. Y transformar es un proceso de cambio profundo que requiere de un cierto proceso también de cambio personal y de entender qué es lo que se espera de cada uno de nosotros y qué hay que dejar de hacer y qué es lo que hay que empezar a hacer. Y para eso hace falta cierta valentía optimista, pero hay que ser muy conscientes del momento en el que estamos. Y así empezamos justo este episodio, ¿no? Hablando de ese momento transformador en que entendemos que somos capaces de introducir ese cambio en las organizaciones, ¿no? Pero bueno, se requiere una serie de condiciones que las fuimos hablando durante el episodio de hoy. Para finalizar, vamos a hacer ese viaje aún más al futuro. A mí me gusta mucho el tema de futurología, porque al final es curioso, porque da un poco de risa porque hablamos del futuro, pero realmente el futuro puede ser mañana mismo, porque los ciclos, como hemos dicho, son cada vez más cortos y estos momentos y entornos VUCA, BANI o como queramos llamar, hacen con que de repente hay algo transformacional y casi no nos damos cuenta porque vivimos en el cambio, ¿no? Y si hay algo que es constante, realmente hoy en día es el cambio. ¿Cómo te imaginas la gestión de talento dentro de muchos, muchos años? ¿Cómo será? ¿Qué tan diferente o qué tan igual será a lo que tenemos hoy? Pues mira, yo creo que cultivar la curiosidad y el autodesarrollo
en los equipos de hoy para que tengan éxito mañana será la clave, porque las compañías tenemos una responsabilidad de crear el entorno, de crear los sistemas de gestión, de crear los sistemas de aprendizaje, de crear las herramientas. Pero la formación no sirve de nada si las personas no aprenden, no son curiosas. Y eso va de la mano del autodesarrollo, el autoaprendizaje y autodesarrollo, ¿no? Y entonces creo que la capacidad o la capilaridad de ser capaces de adaptarnos a los entornos que el futuro van a requerir de nosotros, que yo no sé cuáles son, pero seguro que van a ser muy diferentes a los que se requieren hoy, de una adaptabilidad y una capacidad de aprender y de autodesarrollarse súper crítica. Y luego también creo que en el futuro yo veo equipos mucho más autogestionados, organizaciones mucho más líquidas, con unos líderes que empoderan mogollón a los equipos y donde la clave está en la autorresponsabilidad y autogestión para que las cosas ocurran. Entonces yo no sé cómo será, pero sí que sé las semillitas que hay que cultivar ahora para asegurar que en el futuro, en ese 2040 las organizaciones estén mucho mejor preparadas con personas que contribuyen constantemente a esos procesos de cambio que veníamos diciendo y de adaptación, porque las transformaciones son grandes transformaciones que tienen como momentos y puntos de inflexión, ¿no? Podríamos hablar del post-COVID, podemos hablar de pues la transformación digital con la revolución tecnológica con las nuevas tecnologías tipo IA y demás, pero todo va cambiando, se mueve constantemente, ¿no? Entonces yo veo como grandes hitos donde hay transformaciones profundas, pero después el cambio va dando coletazos. Y ahí en ese cambio las personas que sean adaptables van a ser la superclave. Sí, cada vez hay que vivir ese cambio constante y seguir adaptándose, ¿no? Y es curioso porque has hablado de los equipos líquidos, cada vez más se habla, y os ya empiezo a escuchar hablar de equipos gaseosos, o sea, estamos yendo siempre un nivel más y es curioso como al final esa transformación será cada vez más constante, quizás no va a haber hitos tan marcantes porque esto es un continuo y la clave estará siempre, seguramente, como hemos dicho aquí, en las personas, en el estilo de liderazgo y en cómo gestionamos ese cambio constante. Bueno, ha sido un placer, Eva, escucharte y tenerte como nuestra primera invitada en este Núcleo Talent Circle. Seguiremos con estas entrevistas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, seguro que nos iremos viendo. Una última invitación a las personas que quieran seguirte, que quieran seguir lo que estáis haciendo también en Schneider Electric. ¿Cómo te pueden encontrar? Seguramente en LinkedIn, pero bueno, que dejes ahí la forma en que pueden estar en contacto contigo y sería todo. Pues nada, gracias a ti, me lo he pasado, ha sido súper bien, interesante reflexionar sobre estos temas tan chulos. Soy poco original, sí, en LinkedIn, Eva Roca. Eva Roca, le buscáis en LinkedIn y veréis todo lo que están haciendo desde su organización y la verdad que es un lujo tener invitados como Eva Roca en estos episodios. Seguiremos teniendo. Agradecer a Núcleo Talent por esta iniciativa, la verdad es que es un verdadero lujo poder entrevistar y seguiremos entrevistando a grandes líderes. En el próximo episodio hablaremos de cultura, porque es un temazo también, cultura, las personas en el centro. Lo hablaremos con Diana Arias de GB Food. Muchas gracias a todos y a todas y nada, si queréis curiosear un poquito más sobre Núcleo Talent, también os incentivo a hacerlo y seguramente podréis ver cómo podéis encontrar el mejor talento en el entorno digital o no solo en el entorno digital, porque al final tenemos el mejor talento para vosotros y si estáis buscando trabajo, ¿por qué no también poneros en contacto con Núcleo Talent? Muchas gracias, Eva, y gracias a todos y a todas que nos han acompañado hoy.